El fiscal Rafael Vela está con nosotros. Muy buenas noches de nuevo. La primera pregunta tiene que ver con cuánto podría afectar lo que ha dicho el día de hoy Samir Villaverde ante el Congreso, la situación legal de la señora Karelyn López en este momento y si podría de pronto permitir que se abra otro tipo de investigación, abrir una nueva carpeta por algún otro delito en el que ella esté comprometida. Mire, las declaraciones del señor Villaverde han sido formuladas ante una comisión del Congreso de la República. Nosotros tenemos programada una declaración ya con el señor Villaverde para el día 19 de mayo a las 9:30 de la mañana en el penal. Ha sido notificada su defensa. Le vamos a formular una serie de preguntas en relación al caso que tiene abierto por lavado de activos ante la fiscal Luz Taquire. Y de hecho nosotros tomamos por supuesto, mucha prudencia y naturalmente a la expectativa de qué cosa es lo que vaya a declarar el señor Villaverde o si va a hacer uso de su derecho a guardar el silencio, porque también es posible que eso suceda. Sin embargo, sí estamos por supuesto atentos al desarrollo de incluso las posibilidades procesales que se puedan dar fuera de las fiscalías de lavado de activos. De hecho, el señor Villaverde ha manifestado a través de su defensa legal que viene teniendo contacto permanente con la fiscal Carla Cesenarro, que es una fiscal del sistema anticorrupción. Sí, nosotros estamos, por supuesto, muy atentos y a la expectativa, porque para que el señor Villaverde esté privado de libertad, es decir, para que exista una prisión preventiva, se ha hecho uso de las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelyn López. Por tanto, el señor tiene un interés directo en desacreditar también la colaboración eficaz que viene siendo corroborada por parte de la fiscal Luz Taquire. Ciertamente, tampoco es posible que no se tome con atención lo que el señor Villaverde declara, pero eso tiene que ser objeto de corroboraciones, tiene que ser objeto, por supuesto, también de los trámites que la ley determina. Hasta que no se dé esa circunstancia, nosotros permanecemos dentro de lo que es el plano de la legalidad, continuando con la corroboración del proceso que ha ya, por supuesto, avanzado bastante por parte de la colaboradora eficaz Karelyn López ante la fiscal Luz Taquire. Usted ha dicho que ella ya es colaboradora eficaz, es decir, ya se ha corroborado. ¿En qué porcentaje se podría decir lo que ella ha dicho? Mire, eso es un asunto difícil de medir, porque hay muchas circunstancias que se van dando también dentro de la propia actividad del Ministerio Público. ¿Pero se va convirtiendo en una colaboradora verosímil en cualquier caso? Mire, no porque lo digamos nosotros, porque de hecho siempre el Ministerio Público pues tiene una apertura y una voluntad de favorecer a que este tipo de herramientas jurídicas desplieguen su fuerza operativa, sino porque eso ya ha sido objeto de valoración judicial. Para la prisión preventiva, no solo del señor Villaverde, sino de otras personas, las fiscalías anticorrupción han utilizado ya el testimonio de Karelyn López. Y para que pueda hacer uso o haberse hecho uso de ese testimonio, de esa declaración, tiene que haber sido objeto de corroboraciones también. Por tanto, aquí ya hay una valoración de los jueces, no solamente de los fiscales. ¿Y qué significa que haya una valoración de los jueces? Le digo para el público, claro, que no tiene necesariamente que entender por qué tiene un peso mayor que un juez ya haya valorado la entrega de la información. Porque en toda prisión preventiva se valora si es que existe una cantidad importante de evidencia de culpabilidad, es decir, graves y fundados elementos de convicción para dictar de esas la comisión medidas del delito, porque es un prejuzgamiento la prisión preventiva. Y por supuesto tiene que haber una sospecha criminal muy grave para que se pueda privar la libertad de un ciudadano. Entonces, eso nos lleva al análisis de que tenemos que tomar con prudencia, porque puede ser también de interés del señor Villaverde desacreditar la colaboración eficaz de la señora Karelyn López, porque de esa manera decae también un elemento indispensable dentro de lo que ya los jueces han valorado para que el señor Villaverde esté privado de libertad. Claro, pero siempre el señor Villaverde tendrá que probar y entregar las pruebas. Él puede acogerse al silencio, dijo usted. ¿Cuál es la diferencia con la situación de la primera dama o del presidente de la República? Bueno, es una situación totalmente distinta, porque el señor Villaverde es investigado. Tanto la primera dama como el señor presidente no son investigados en las fiscalías de lavado de activos por distintas razones. Primero porque el señor presidente tiene una condición excepcional que la ley determina y no es de competencia de las fiscalías de menor jerarquía, la de la Fiscalía de la Nación, de poder investigar al presidente de la República. Y contra la primera dama no hay ninguna investigación abierta, por tanto ella acude en condición de testigo, ambos acuden en condición de testigos. Por tanto, el testigo está obligado a declarar
y está obligado a decir la verdad. Si bien es cierto, hay algunas circunstancias que pueden permitir que los testigos no respondan ante determinadas preguntas, por supuesto que quien dirige la investigación, que es el fiscal, tiene el deber de formularlas, para que una vez que sean formuladas pueda eventualmente dejar de responderse si es que puede surgir autoincriminación del testigo o incriminación de un familiar directo, siempre en tanto y en cuanto esas personas estén en condición de investigados. El presidente no tiene la condición de investigado para las fiscalías de lavado de activos y esta diligencia de la primera dama se llevó a cabo dentro del proceso de corroboración de la colaboración eficaz de Carolyn López. Entonces, en esa dimensión, la señora primera dama no tenía cómo conocer anticipadamente el pliego de interrogatorio. Por tanto, tenía que escuchar las preguntas, de esa manera discriminarlas. Claro, el abogado de la pareja, en este caso del presidente y de la primera dama, el día de ayer nos decía que el oficio le parecía muy mal hecho porque no se le indicaba a su cliente, en este caso la primera dama, la esposa del presidente, por qué se le estaba citando y para qué se le estaba citando y en qué caso se le estaba citando. Entonces decía, yo aquí lo que veo es una persecución y objetivamente veo que la fiscal no actúa de manera imparcial. Bueno, eso es absolutamente falso, es una galimatía, es un argumento de defensa para distraer lo que en realidad la ley dice. Los oficios van redactados en ese sentido porque el proceso de colaboración eficaz es un proceso reservado, entonces al testigo no se le puede informar de todo lo que viene siendo materia de corroboración por parte de la Fiscalía. Se le cita como testigo y es en la diligencia, en la toma de declaración, donde se les ponen sus derechos y se le pone en conocimiento cada una de esas preguntas. Incluso se le da la oportunidad de que ella venga asistida por un abogado. Puede incluso en determinada circunstancia el testigo no ser acompañado por un abogado, porque el fiscal tiene que ser también el protector de la legalidad en general hasta del derecho de ese testigo. Entonces, lo que sucedió en esta incidencia es que la señora primera dama no quiso escuchar ni siquiera las preguntas. Y esto, por supuesto, tergiversa lo que es la obligación legal de someterse a la acción de la justicia en donde el Ministerio Público dirige la investigación. ¿Los testigos están obligados a responder? Absolutamente, con las excepciones que la ley prevé. Por eso, para que se pueda materializar, la ley es clara. Dice que no se debe responder una pregunta que puede ser autoincriminatoria. Pero como usted comprenderá, para poder responder una pregunta tiene que previamente estar formulada. Formularse. Si no, ¿cómo se anticipa en ese juicio de valor? Claro. Se presentó, en tanto, una denuncia en contra de la primera dama y el abogado también considera que ahí hay una posición parcial, ¿no?, con relación a la señora de Castillo. Bueno, eso es un argumento de defensa. Primero que el señor abogado... Y que no le ofrece garantías, es lo que nos dijo claramente. Ella dijo, esta fiscal no me garantiza un proceso transparente y es lo que yo le he dicho, tanto abogado, al presidente, porque le toca al presidente responder el cuestionario por escrito. Bueno, la fiscal Taquire es una profesional a carta cabal, rigurosa, y nosotros siempre escuchamos de los abogados defensores cuando existe la fuerza coercitiva de la ley de parte de los fiscales que buscan precisamente desacreditarlos y deslegitimarlos, ¿no? Si el señor abogado tiene alguna observación en ese sentido, tiene todos los mecanismos que la ley prevé, en los órganos de control, el órgano de control interno, por ejemplo, pedir los mecanismos procesales de exclusión. ¿Puede pedir un cambio de fiscal o no? Sí, puede pedirlo y eso se resolverá de acuerdo a lo que corresponda. ¿Puede pedir como abogado de testigo un cambio de fiscal? No necesariamente. Bueno, eso es un asunto que yo no puedo comentar específicamente porque puede ser materia de conocimiento posterior, pero lo que sí debo decir es que el informe que envía la doctora Taquire es un informe que corresponde a una incidencia clara que se dio dentro del contexto de la diligencia que ya había ordenado de corroboración. Ahora, el resto son interpretaciones de los abogados defensores, pero como usted comprenderá, Mávila, para que el sistema de administración de justicia funcione, no puede estar esa decisión en los testigos, porque si no, ningún testigo iría a las convocatorias que hacen los fiscales, porque no existiría ninguna fuerza coercitiva. Hay un delito específicamente que se refiere a cuando el testigo no va a declarar, o sea, rehúsa declarar, y otro cuando yendo a declarar se rehúsa a contestar las preguntas del fiscal. Eso será materia de una investigación por parte de un fiscal distinto a la doctora Taquire, y veremos pues todo lo que corresponde dentro de la incidencia. O sea, va a seguir su curso la denuncia. Supuesto, esto claro no, que sí, no detiene la acción legal en contra de la primera dama. El presidente sí puede acogerse al silencio. El presidente no es que se pueda acoger al silencio. El señor presidente lo que tiene es la posibilidad de que las preguntas le sean
hecha saber a partir de una forma escritural, es decir, por escrito. Con anticipación. ¿Ya se envió esas preguntas? Eso es lo que el señor presidente ha exigido, sí, ¿no? Porque nosotros, evidentemente, como Fiscalía, el equipo de la doctora Taquire le notificó para que rinda su declaración testimonial como cualquier testigo, ¿no? El señor presidente ha hecho uso de una prerrogativa excepcional, que es la de exigir de que primero se le anticipen las preguntas por escrito, porque eso la ley lo permite. Y las preguntas incluso ni siquiera han sido todavía remitidas. Por eso ayer nos sorprendía que el abogado decía que eran 15 preguntas. No sé de dónde ha sacado las 15 preguntas, porque la doctora Taquire no ha enviado todavía las preguntas. De acuerdo, yo quisiera invitarlo a ver una nota que hemos preparado justamente teniendo como como base las declaraciones de lo que dijo el abogado aquí ayer en el programa. Vamos a ver esta nota sobre la estrategia legal que podría estar detrás de las declaraciones del abogado Benji Espinosa, quien estuvo ayer, abogado del presidente y su esposa, y luego regresamos con Rafael Vela aquí al estudio. Que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo, porque el que nada debe, nada teme. El presidente Pedro Castillo ha tomado como estrategia desde hace bastante tiempo no dar la cara. Hasta el momento, el mandatario, lejos de lo que decía en campaña, ha preferido guardar silencio o evitar acudir a las citaciones de la Fiscalía. Recordemos que en diciembre del año pasado negó la autorización a la Fiscalía para que ingresara a Palacio de Gobierno. Y ahora, su última estrategia, según anunció su abogado, fue solicitar el pliego de preguntas a la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire. El presidente siempre declara con la verdad. El presidente está colaborando con la Administración de Justicia. No se está rehusando a contestar el pliego de preguntas. Está pidiendo el pliego de preguntas y, fíjese usted, sin plazo, pese a que no se ha fijado plazo, en un plazo razonable y breve se va a entregar. Durante su entrevista en 2022, el abogado del presidente, Benji Espinosa, deslegitimó a la fiscal Luz Taquire, al mismo estilo que su patrocinado ha intentado desprestigiar a las instituciones en sus discursos. Porque nosotros le hemos recomendado, fíjese usted lo que pasó el día viernes. ¿Y por qué le ha con su esposa? recomendado eso? Por una razón muy sencilla. No es capaz de responder cara a cara porque la fiscal Luz Taquire no garantiza debido proceso. Yo no confío en la fiscal. El presidente... Yo le manifiesto mi situación y yo le he transmitido esa situación al presidente. ¿Y qué dice el presidente? Vamos a establecer primero si es que dentro de las listas de 15 preguntas hay preguntas prohibidas. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿Puede haber preguntas pueden prohibidas? ser preguntas prohibidas? Impertinentes, sugestivas. Táctica de deslegitimación política del papel institucional del Ministerio Público. Creo que es una estrategia que cuando es usada termina siendo extendida a todos los sistemas de justicia. El presidente... Para el ex procurador Antonio Maldonado, la actitud del presidente Castillo no va de la mano con la lucha contra la corrupción. El presidente abusando de un privilegio procesal en cuanto a que solicita se le remita un pliego interrogatorio y la fiscal sorprendentemente accede a ello. De esta manera se desvirtúa lo esencial de un testimonio. Un testimonio tiene que ser espontáneo, directo. O sea, esto habla muy mal del presidente, habla muy mal de su liderazgo para ejercer, para dirigir la lucha contra la corrupción y lo descalifica, lo termina de descalificar como líder del Estado en la lucha contra la corrupción. El periodista y analista político Iván García coincide en que se trataría de una táctica de deslegitimación. Hay un esfuerzo por deslegitimar instituciones, autoridades, fiscales, jueces, incluso parlamentarios, respecto de las investigaciones que están en curso con relación a una serie de hechos graves que vemos correr desde hace muchos meses. El caso de los $20.000 hallados en la oficina de Bruno Pacheco, el caso del biodiesel en Petroperú, el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas. En la política no vale aquel
máxima de abogados que dice que lo que no está en el expediente no existe. Eso servirá en el plano legal, abogadil, fiscal, judicial, pero no sirve o no funciona en el plano o en la esfera de la política, donde el presidente de la República está, guste o no, mañana, tarde y noche como protagonista central. Muy bien, regresamos con el doctor Rafael Vela. Eso es más o menos lo que dijo el abogado y lo que opinan los analistas que hemos consultado. Es una facultad del presidente en cualquier caso y el presidente optó por esta facilidad que le acerquen las preguntas. El abogado habló de 15, pero doctor Vela, usted nos dice que no tiene conocimiento. Hasta lo que yo he sido informado por parte de la doctora Luz Taquire, todavía está en el proceso de hacer digamos, el debido control de legalidad de las preguntas que también son aportadas por quienes son sujetos procesales legitimados, procurador público, por ejemplo, las defensas de otras personas investigadas que pueden hacer uso también, ¿no?, de este tipo de... ¿Eso qué quiere decir? Que antes de presentar el cuestionario, la fiscal debe estar segura de que todas las preguntas están dentro del marco de la ley. Por lo tanto, no podría haber preguntas prohibidas, como sostiene el abogado. Efectivamente, porque justamente el deber de legalidad establece de que la Fiscalía es quien dirige la investigación y al dirigirla, por supuesto, tiene que hacer un filtro de legalidad de todas esas preguntas. Una vez que termina ese filtro de legalidad de todas las preguntas que sean pertinentes para la diligencia correspondiente, las traslada al presidente y el presidente las absuelve en este caso por escrito, porque es una atribución del presidente hacerlo de esa manera y ciertamente más allá de la expectativa que nosotros tuvimos como Fiscalía de poder escuchar su testimonio espontáneo, es una exigencia que está incluida dentro de la ley, pero fíjese cómo pueden haber matices dentro de la voluntad de colaborar con la Administración de Justicia. Mañana declara, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres mañana declara. ¿Va a concurrir a la Fiscalía? No, él ha fijado como lugar el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros, pero no ha pedido que le adelanten las preguntas, siendo también parte de su prerrogativa. Él también está como testigo. Él está también como testigo, así es. Claro, entonces, la fiscal Taquire con su equipo se apersonarán para cumplir con esa diligencia, que creo que sí contribuye de forma notable en términos de transparencia, ¿no?, y de voluntad de colaborar con la Administración de Justicia. De acuerdo, no tenemos mucho tiempo, me indica, pero quisiera una respuesta muy corta. En algún momento usted dijo que si se está investigando a una organización criminal, a una supuesta organización criminal, debería permitirse la investigación de la cabeza. En este caso, la cabeza de esa supuesta organización es el presidente de la República. ¿Usted espera que Pablo Sánchez tome la decisión de investigar al presidente? Sí, mire, nosotros tenemos esa expectativa, no solamente desde las fiscalías de lavado de activos, sino que no hay que olvidar que también hay investigaciones en el subsistema de corrupción de funcionarios que tienen la misma hipótesis de investigación que nosotros, es decir, que hay una organización criminal que está presuntamente liderada por el presidente de la República. Entonces nosotros, por supuesto, hemos asumido no solamente la postura de que el presidente debe ser investigado, sino que eso se justifica en base a la evidencia que ya hemos comunicado a la Fiscalía de la Nación. Y porque además también, Mayla, desde nuestro punto de vista, lo que corresponde es que también el presidente contribuya con la Administración de Justicia y resguarde su propio derecho a defenderse. Porque evidentemente al no tener la condición de imputado o investigado, el presidente tampoco se está defendiendo. Y creo que de manera justa, el señor presidente también se puede defender y todo eso contribuye al esclarecimiento de la verdad, al esclarecimiento de los hechos. De acuerdo. Entonces creo que desde ese punto de vista para nosotros es sí una posición, ¿no?, que con todo respeto le hemos manifestado, pero ciertamente la última palabra y la decisión está en el despacho del fiscal de la señor Nación. Fiscal de la Nación. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Vela por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted. Y bueno, a propósito